A ver, Sergio, ¿en qué momento nace tu interés por el arte en general y por el teatro completamente? Siempre tuve inclinaciones artísticas desde chavito, por el dibujo, por la música, también por organizar gente. Siempre organizaba en la escuela, en mi salón, a todo mundo, que los festivales, todo lo que se tenía que hacer yo lo organizaba y encaminaba mucho a todos mis amigos y entonces pues fue muy natural que en la universidad primero toqué la puerta del cine cuando me comenzaron a hacer preguntas específicas acerca del cine. Dije, no, 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 yo de lo que sé es de teatro, porque en la prepa había hecho teatro. Y eventualmente acabé en la facultad de teatro y específicamente en la parte de escenografía una vez que me descartaron como actor y como bailarín y como ¿no? que no daba una ahí. Y me dijeron, mira, pero sabes dibujar y sabes esto y el otro. Y acabé en escenografía. ¿Estudiaste en Nueva York? Ahí, digamos, fue tu preparación Ujú. inicial. Sí, en el estado de Nueva York, en Ithaca College, en el campus de Nueva York, en el campus Londres, estuve un año y luego regresé a la maestría en Connecticut. Estaba en la Universidad de Yale, hay maestría en escenografía. ¿Qué tal ese recorrido por el mundo en la preparación? ¿Qué tal las escuelas? ¿Qué tal tu preparación personal y el crecimiento que obtuviste? Fue bonito viajar, fue bonito estar lejos de mi país y luego volver. Fue muy bonito estar en contacto con una comunidad muy internacional. Realmente ir a estas universidades no es específicamente ir a Estados Unidos, sino es ir al mundo, porque están llenas de personas de otros lados del mundo que contribuyen a tu experiencia universitaria de una forma muy única y que me encanta, me encantó y que aprecio muchísimo, ¿no? Y hoy en retrospectiva lo reconozco como un extraordinario privilegio. ¿Hay algún momento, algún maestro, algún curso que recuerdes especialmente grato, que haya sido capital en tu formación? Sí, o sea, yo le seguí durante la licenciatura, conocí a Ming Cho Lee, que murió hace un par de años, que fue el escenógrafo más importante en Estados Unidos, de origen chino. Y cuando lo conocí como un invitado especial que mi universidad invitó para que nos diera una clase, y me torturó de una forma muy cruel y tremenda, observando y calificando mis trabajos escolares. Y yo dije, wow, yo quiero que esto suceda todos los días. En ese momento no sabía lo que decía, pero le seguí la pista y solicité admisión en la universidad donde él daba clases, donde él era catedrático. Y por una chiripa y tremebunda logré entrar a esa universidad donde nada más había cuatro asientos, cuatro lugares. Logré capturar uno. Y sí, durante todos los días, los siguientes 3 años, me torturó como me había torturado ese día. Y a mitad de camino dije, ay no, creo que ya no me está gustando esto, porque sí fue muy duro. Y luego recuperé ese cariño y esa admiración que le tenía y al fin de cuentas terminamos muy bien. Literalmente tortura china, ahí sí. Tortura china literal y certificada. De esas cosas que dices, cuídate de lo que deseas porque se te puede cumplir. Sí, se cumplió, cabalmente se cumplió. Pero fue una experiencia extraordinaria. Fueron 3 años de maestría muy intensos, muy distinto a las otras maestrías en otras áreas. Es un trabajo muy intenso y una especialización pues muy peculiar que cuesta trabajo ejercer en un país como México, en donde hay que ser mucho más versátiles. Una vez egresado de la escuela, empezaste a trabajar. ¿Cuál fue tu primera aproximación, digamos, ya al mundo profesional? Mi mi primer experiencia profesional en México no se concretó cuando llegué. Como todo en México es muy volátil y entonces la chamba que me habían prometido en la UNAM no se logró concretar y por ahí hay una historia que Sergio Zurita y yo, Sergio sería el director de esa obra
y no nos conocíamos, no quiso trabajar conmigo, ahora somos grandes amigos, y pero en ese momento pues no se concretó esa chamba, entonces le envié una carta como a los Reyes Magos, a Morris Gilbert, y se la fui a llevar a unas oficinas que había de Ocesa en no sé dónde, como diciendo, pues yo creo que hay de despachar ese señor, algo tiene que ver con Ocesa. Y a los pocos días me habló Andrés Naime y me dio una cita a Morris, y comencé a trabajar en las obras pequeñas de Morris durante un rato. ¿Qué tal? Me decía Claudia Romero hace rato que fue el año próximo a la misma hora donde ustedes se conocieron. Nos conocimos antes, en Hoy No Me Puedo Levantar, pero esa fue la primera vez que trabajamos juntos profesionalmente. Sí. Y luego, bueno, pues hay una larga historia, ¿no? Pero la primera vez que yo vi a Claudia fue justamente en Hoy No Me Puedo Levantar. Y pues ahí conocí pues a todo lo que era el universo de Ocesa Teatro en ese entonces. Esa escenografía, la primera, fue adecuación tuya, ¿verdad? Una adaptación tuya. Fue una adaptación mía que hice a partir de la española. Y luego de ahí en adelante diseñé todas las versiones habidas y por haber de No Me Puedo Levantar. Y ya esta última ya no fue mía, ¿no? Pero todas las demás siempre ahí le metí cuchara. De los muchísimos trabajos que has hecho, Sergio, ¿recuerdas cuáles por difíciles, por complicados, porque te hayan quedado lo que tú soñaste? Háblame de 3, 4 de ellos. Que hayan quedado lindos. Mira, yo soy mi propia esposa, un monólogo de Héctor Bonilla, con Héctor Bonilla, dirigido por Lorena Massa. Me pareció que me quedó lindísimo. O sea, a mí me gusta mucho esa idea, lo que hicimos y cómo quedó. Lo era. Y es súper lindo. De alguna manera, La Novicia Rebelde fue una escenografía del otro lado del espectro de lo espectacular y lo complicado. La Novicia Rebelde fue un proyecto que me dio a conocer como escenógrafo porque era muy ostentosa en sus ambiciones ahí plásticas y técnicas. Y entonces eso me dio a conocer entre otros productores que me contrataron. Pero yo creo que mi favorita de la vida ha sido Billy Elliot, que es mi musical favorito. Además es mi musical favorito. Entonces el hecho de haber tenido la oportunidad de diseñarlo, bueno. Y ahí es donde me di cuenta que ya había yo llegado como a un lugar en donde pues podía seguir diseñando escenografías, pero estaba inquieto por comenzar algo más. ¿Hay alguno que te haya dejado insatisfecho que, no sé si por falta de presupuesto, falta de tiempo, espacio, que tú digas, oye, Sí, casi hubo un musical ahí en la UNAM que se llamaba Mamá Rosa, que siento que una vez que vi la obra ya en el espacio dije, ay, creo que no era por aquí. Eso pasa constantemente, ¿no? O sea, el arte es una aventura de exploración. Y hay veces que las exploraciones no suceden como nosotros queremos, y es parte de entenderlo como una prueba y error en donde no siempre hay aciertos. Y hay que entrar y hay que invertir y hay que reconocer cuando no nos salen las cosas bien y saber que no pasa nada. ¿Qué tal el nivel de la escenografía en México? Yo creo que responde a lo que somos y, bueno, no sé, creo que cuando es bueno responde a lo que el público le gusta. No me gusta pensar en estos comparados con la plástica alemana o con los chinos, o siempre hay una comparación constante con Nueva York, ¿no? Que es como aspiracionalmente a donde viajamos para ver lo que nos venden como el teatro que debería de ser. Y no es cierto. O sea, yo siento que el diseño escénico y el teatro debe ser un diálogo con el público local, que le debe de satisfacer a la gente que lo visita. Y en ese caso me gusta que en México cada vez seamos más exigentes con la plástica, con la técnica, con el concepto. Y creo que en ese sentido hay muchos escenógrafos y escenógrafas que están atendiendo a esos públicos de forma muy solvente. Y luego hay veces que, en efecto, por estas restricciones presupuestales y la austeridad tan sin sentido en la que estamos ahora, que no podemos tener ese margen adecuado para poder atender a esos públicos
detonar los diálogos que queremos con ellos. De los escenógrafos mexicanos históricos, digamos, no nada más los actuales, sino yéndonos todo el tiempo que podamos recordar. ¿Hay alguien que te guste especialmente, que hayas visto su trabajo, que digas, mira? Eso es padre. A mí el trabajo de Jorge Ballina, y él lo sabe, me encanta. Es un trabajo que yo entiendo muy bien, que además siento que yo no sería capaz de replicar. Entonces a mí me gusta mucho ver el trabajo de compañeros y compañeras que yo digo, wow, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido ir por ahí, y además está bien hecho, bien pensado, y, ¿no? Me gustó mucho haber podido entablar una amistad con Alejandro Luna, que acaba de morir. A mí no me tocó ser entrenado por Alejandro, porque yo me formé en otro país, y entonces siempre fue, pues me siento muy afortunado de haber podido ser amigos con él, por lo menos, ¿no? Si no colaborar profesionalmente. Y y en general, pues no sé, hay generaciones nuevas de escenógrafos que siempre me sorprenden. Mauricio Asensio siempre me sorprende y me encanta lo que hace. Las escuelas, ¿cómo ves el nivel de las escuelas que, bueno, tenemos una escuela oficial, digamos, ENAT, que Sí. imparte escenografía, algunas privadas que tienen cuestiones de producción, ¿cómo ves tú el nivel? ¿Lo conoces? No lo conozco muy bien, hay veces que me invitan y, bueno, di clases en la UNAM mucho tiempo. Tengo compañeros que adoro que dan clases en la ENAT y sé que hacen un gran esfuerzo y que de la ENAT han salido muy buenos escenógrafos y escenógrafas. Y me gustaría que hubiera más oportunidades. Siempre fui un gran proponente y defensor de la educación superior. He cuestionado en años recientes el valor de esa experiencia universitaria como único camino para la preparación y para volverte escenógrafo. Creo que hoy existen otras vías, siempre han existido, pero hoy más que nunca es bueno pensar en otras vías, que no necesariamente sea una educación académica, y creo que la diversidad de caminos para llegar hacia la escenografía le ha dado a los escenógrafos mexicanos la diversidad que nos caracteriza. Okay. Hablemos de dos experiencias que creo que son importantes en tu vida. El Árbol de la Vida, 2010. ¿Qué tal esa experiencia enorme, no? Sí, trabajé ahí con Pedro Friedberg, el pintor, artista plástico, que sigue vivo, que sigue dando guerra, como inspiración, a petición de los organizadores del Bicentenario. Y pensé que iba a haber una colaboración con él para crear este espectáculo multidisciplinario en el Zócalo y celebrar así los 200 años de México. Pensé que iba a haber una correlación, una comunicación, colaboración más estrecha, pero no. De hecho, Pedro Friedberg dijo, no, tengo un viaje a Europa, y él se fue, y entonces me quedé yo con el paquete. Fue bonito hacer ese proyecto, lo hice con Claudia Romero y pues con amigos. Siempre me gusta reclutar a amigos que me ayuden a resolver los problemas, y fue tremendo, fue muy padre. También de mucho aprendizaje, hay cosas que no volvería a hacer, pero creo que fue acertado que al fin del camino los organizadores comenzaron a acercarse más a escenógrafos para resolver los asuntos de este tipo de celebraciones, que a los directores y coreógrafos que tenían una visión un poco más pequeña, ¿no? de lo que había que suceder en una celebración como el Bicentenario. Sí, con el tamaño que tenía, pues ahora sí que era importante los escenógrafos, eran los espacios. Pero, y pensarlo desde el asunto de la escenografía, de la plástica, del resultado final, y no necesariamente desde la performatividad humana, que tiene una escala muy pequeña y que únicamente cobra sentido en la colectividad, y no necesariamente en lo que uno hace pequeño, que en el teatro y en el cine y en la tele, pues sí estás trabajando con gestos pequeños. Estos eran gestos gigantes. La otra experiencia es la Bienal de Praga. Fuiste curador para ella. Sí, la cuadrienal, que es cada 4 años. No me la hagas de 2 porque, Sí, porque ya nos estaríamos preocupando demasiado. Sí, eso estuvo padre. Fue padre organizar a los escenógrafos mexicanos para poder ir, para poder encontrar diálogos entre nosotros. Es un proyecto bien bonito, donde los escenógrafos vamos a la cuadrienal, a Praga, a exhibir nuestro trabajo, y esa es la excusa para iniciar
diálogos entre nosotros, para conocer nuestros propios trabajos, que hay veces que no necesariamente conocemos, para hablar de ellos, para reflexionar, conocer el trabajo del resto del mundo y que el resto del mundo conozca el trabajo de México y hacer esos diálogos. Vamos a ver ahora qué sucede, porque esos presupuestos pues ya no existen, ¿no? Todo eso es fifí, eso es clase media y no, eso ya no es, no hay un interés por ahí. Con este acercamiento a Praga y bueno, los estudios y demás, ¿ha habido chance, oportunidad de ir a trabajar a otros países? Pues trabajé en España con Nacho Cano, después no me puedo levantar un rato y luego me regresé. Y trabajé en Estados Unidos, recién me gradué, tenía muchas chambas allá, pero poco a poco la chamba fue aterrizando aquí y a diferencia de otros compañeros como el mismo Jorge, por ejemplo, como Philip, que han tenido oportunidad de trabajar en otros países, no me ha tocado, trabajar en otros países. No sé si para bien o para mal. No me ha tocado. Ya llegará el momento, estás muy joven todavía. O no, y está perfecto, ¿eh? O sea, porque ahorita ando en otro rollo. O sea, hace mucho que no diseño escenografía y andamos en otro pedicure. Ok. Hablando de pedicures diferente, diseñaste el Teatro Milán y el Foro Lucerna. Esa fue otra aventura padrísima. Padrísima, Sí. cuéntanos de ella, a ver. Pues fue construir un teatro desde cero en un terreno muy pequeñito, pero muy bonito, para cumplir un sueño de tener un espacio que funcionara de la forma en la que Pablo y Mariana anhelaban que funcionaran las cosas, que a partir de un proyecto que hicimos donde sufrimos mucho, que fue una obra de teatro en la que anduvimos como judíos errantes por los teatros de la ciudad, sin encontrar un espacio que nos acogiera de la forma en la que necesitábamos y que muchas obras necesitan. Hicimos el Teatro Milán y el Foro Lucerna y siempre va a ser una estrellita ahí en la historia de nuestras carreras profesionales, de todos los que nos involucramos en ese proyecto. Y es una maravilla y un milagro que esté de pie y que sirva y que sea un recuerdo permanente de ese esfuerzo en un mundo como el teatro donde todo es efímero y donde hablamos acerca de, ¿te acuerdas de la obra de teatro tal? Y pues que ya no existe, que hay fotos, que hay... Aquí sí que hay, no solamente un vestigio, sino es un edificio viviente que sigue funcionando y que está ahí. Como un punto neurálgico del teatro en la Ciudad de México. Sí, que porque funciona con muchos esfuerzos de Pablo y de Mariana y porque por necios, ¿no? Porque somos unos necios, pero y porque han cerrado tantas otras salas de teatro, que se vuelve entonces un espacio importante que sustituyó a un montón de otros teatros que ya cerraron sus puertas. Lamentablemente. Sí. Otros dos temas capitales, en orden cronológico. Ajá. Desaforados y los metros. Sí. Hablemos de Desaforados primero. ¿Cómo se te ocurre? Ya me contó que Claudia lo viste. Sí. Esa idea. ¿Por qué? Desaforados, o sea, yo quería hacer un podcast, Pepe Valdés también quería hacer un podcast. Éramos fan de los podcasts cuando nadie escuchaba podcasts. O sea, yo comencé a escuchar podcasts en el 2004, cuando tenía un iPod, de ahí viene la palabra podcast, y apareció en nuestras computadoras y nuestros iPods un botoncito que decía podcasts, que pues eran estos programas de radio etcétera, y comencé a escucharlos. Pepe también los escuchaba, él me regaló un micrófono como agradecimiento de una cosa, y hice algunas pruebas, etcétera, y un día le dije a Pepe, oye, y a Claudia, vamos a grabar, y en efecto, como Claudia lo cuenta, grabamos un episodio y les dije, bueno, la semana que entra otro, y dijeron, ¿qué? ¿Esto es semanal? Y sí, semanalmente, durante 9 años, entrevistamos y convivimos con muchos de los protagonistas de ese entonces de la industria del teatro. Y fue entonces, a partir de esas conexiones, que fui sondeando qué necesitábamos en nuestra industria, ¿no? Y evidentemente necesitamos muchas cosas, pero dije, bueno, ¿cuál puede ser un vehículo para poner sobre la mesa? Para ponernos, más bien, en el imaginario popular de la gente, para tener alguna herramienta que nos permita comunicarnos con nuestros públicos más allá de vengan al teatro, que me choca,
choca eso de vengan al teatro, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer esa ceremonia de los metro a partir de Desaforados, que ahora me consume, o sea, ahora me dedico 100% a ello, porque toma todo un año levantar esos recursos y organizar ese certamen para hacerlo realidad. A ver, antes de pasar a los metros, volvamos a Sí, Desaforados. ¿Cuántos capítulos fueron? ¿Los tienes en mente? creo que como 300, una cosa así, o sea, sí fueron un montón. Fernando, nuestro productor, tiene ahí el número. Y de vez en cuando nos reunimos y hacemos algún live o algo. Hay fans que nos siguen con mucho tesón. Y vaya, y ahorita, por ejemplo, que siento que hay como un revival de los podcasts. Yo digo, chin, igual a lo mejor debimos de haber continuado un poquito más a ver si lográbamos venderlo, porque nunca fue sustentable económicamente, ¿no? Y parte de la razón por la cual decidimos dejar de hacerlo, dejar de grabar de forma regular por lo menos, fue porque era un esfuerzo económico un poco tremendo. Y de tiempo, etcétera. Y entonces, y ahorita que estoy viendo que hay plataformas que están pagando y atrayendo los podcasts, etcétera, me pongo a pensar y digo, no habremos cerrado, pero no había manera, nos consumía muchísimo tiempo. ¿Eran conscientes, Pepe, Claudia y tú, de la polémica que causaban, del revuelo que había en la comunidad teatral, de que ahora a ver de qué van a hablar? Híjole, ya hablaron de esto. Además era un programa como que desnudaba, ¿no? Las cosas que a lo mejor platicamos en una sobremesa, pero que no se dicen al aire. Y de repente, Nosotros las decíamos. se lo hacían, ¿no? Sí Muchos y enojos, no, muchos muchos... enojos, perdimos, o sea, hubo muchas amistades que se dañaron, unas que se regeneraron, otras que no. También relaciones profesionales o sea, no teníamos idea de la escala de nuestras acciones. O sea, y yo también, y yo lo dije en un par de capítulos, decía, dejemos de infantilizar a nuestros productores, son adultos que pueden escuchar estas críticas o estas observaciones y no somos nadie, hombre, estamos nada más aquí hablando y el hecho de andarnos preocupando por lo que opinen o dejen de opinar es como infantilizarlos, eso es decirle, ¿no? Entonces vamos a decirlo, vamos a hablarlo y uy, me equivoqué. Porque todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestro ego, este, ¿cómo se llama? Hubo muchas personas muy lastimadas, muy heridas por cosas que dijimos o que dijeron nuestros invitados al calor del desmadre, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también sirvió como una plataforma de diálogo para observarnos y para conocernos. Y eventualmente creo que se desgastó porque ya no sabíamos a quién entrevistar, ya todos estábamos como inquietos, queriendo explorar otras zonas y yo no dejaba hablar de los metros y Pepe Valdés de repente dijo, oye, al teatro, ya me voy a dedicar a otra cosa, entonces, pum, él se comenzó a dedicar a otras cosas y entonces, pues jalamos todos para otro lado. No descartamos un reencuentro alguna vez, pero respondiendo a tu pregunta, creo que no medimos bien el impacto que tuvimos interno, ¿eh? Porque nos escuchaban 3 pelados, pero eran los 3 pelados que componen la industria teatral. Sí, sí, sí. Pero bueno, a final de cuentas, algo muy bueno quedó, que son los metro, aunque ahora te consuman todo el año. Sí, que quedó además Desaforados que la gente puede escuchar, ¿eh? Sí. Y hay gente que nos sigue escribiendo de voy en el episodio 3 y yo, puta suerte, güey. Apúrate porque te Te faltan quedan mucho. 10 años, güey. Sí, 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 y es un vestigio y un documento bien bonito. Y en efecto, sí, de ahí nacieron los metros. De ahí yo dije, bueno, ¿qué? O sea, ya diseñé los musicales que quería diseñar. No voy a ganar un peso más de lo que gano. Ya no, los productores no lo pueden pagar. La gente, no estamos creando a nuestros públicos a la velocidad en la que necesitamos. No estamos pudiendo cobrar como deberíamos de cobrar. No estamos pudiendo generar un interés por parte del gobierno, de las instituciones, como para poder obtener lo que necesitamos para poder robustecer esta industria y esta tradición que es tan propia de la Ciudad de México. Y entonces, pues creemos esta herramienta que yo veo que en otras ciudades del mundo funciona también para un sinfín de cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió crear los metro en un momento
muy venturoso en términos políticos para la comunidad teatral, pero muy mal momento en términos políticos para México. Y luego muy mal en términos económicos para el mundo con la pandemia, ¿no? Entonces, es un proyecto que tiene dos caras de la moneda, una muy luminosa, que es que sí funciona, que a la gente le interesa, que a la mayoría de la gente, tanto de teatro como del público, le apasionan, que generan mucho interés. Y por otro lado, tiene muchísimas aristas muy hirientes, muy filosas, muy contradictorias, muy arcaicas, que es pues esta cosa de la meritocracia a través de un premio que pues, es muy debatible, si te la crees, ¿no? Y, y pues que también, ¿no? Por más que hago mi choro mareador antes de cada ceremonia, pues si no te ganas el premio, eso puede doler y puede herir. Y estamos jugando con egos. O sea, esa es lo que la divisa de tráfico, ¿no? De intercambio en los metros es cariñitos al ego. Eso es lo que es un premio y pues es jugar con fuego. Ya son 4 ediciones de los metros. Sí. ¿Qué tal de la primera a la cuarta? Hay, En todas las cuestiones, digamos, técnicas. hay muchos aprendizajes, técnicas nos fue muy mal el año pasado. O sea, creo que muchos errores, muchas cosas. La primera, afortunadamente, fue muy venturosa. Todo salió más o menos bien. Y como que demostramos que podíamos hacer algo muy chido. Y la segunda estuvo padre, pero comenzó a crecer mucho. La tercera no pasó, bueno, pasó online, hay un premiecillo, pero la tercera fue un reencuentro después de la pandemia, muy bonito. Y creo que la cuarta, vaya, o sea, Regina lo hizo genial. Hubo cosas muy padres también, ¿no? Que se nos olvidan. Pero para nosotros, en términos técnicos, económicos, logísticos, eh, lo que aprendimos después de... Hicimos entrevistas con cada uno de nuestros colaboradores para ver cuál había sido su experiencia, para ver qué había salido bien, qué había salido mal. Le llamamos un post-mortem y lo hacemos muy metódicamente con cada una de las áreas para conocer cuáles fueron las carencias, cuáles fueron los aprendizajes. Y en general, muchos errorcitos pequeños contribuyeron a que hubiera bolas de nieve y que algunas cosas se salieran mal. Y lo que detonó esos errorcitos pequeños que desencadenaron los efectos dominós fue que estamos intentando hacer demasiado con poco. O sea, los metros parece que hay un montón de dinero y que hay así, que hay mucha bonanza y no hay. No hay. Entonces, eh, todos quieren venir. Bueno, cada boleto de los metros cuesta 6,000 pesos, ¿no? Dame un boleto más o invítame porfa, ¿no? Quiere decir eso, ¿no? Porque no más la ceremonia, sino luego es la fiesta y el alcohol y tu cena y tu alfombra y tu programa de mano y todo. O sea, es muy caro, ¿no? O sea, es una cosa que se hace solamente una vez, no es una obra de teatro que se queda una temporada a ver si recupero mi inversión. Y cuesta lo que cuesta un musical. Hacer un musical gigante, pero un musical pequeñito, y lo haces una sola noche, y ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que estamos queriendo cubrir demasiado, queriéndole darle gusto a todo mundo, ¿no? Que todas las producciones quieren venir a hacer su presentación de su musical. Híjole, bueno, pues bueno, eso en teoría no nos cuesta, por ejemplo, ¿no? Nosotros no le pagamos a Aladdin para que venga, ni le pagamos a Urinetown para que vengan. Ellos vienen y les cuesta a ellos, obviamente, ¿no? Ahí hay un gran esfuerzo. Pero luego viendo las facturas, yo decía, no, claro que nos cuesta. Porque tuvimos que rentar el teatro un día y medio más con su planta técnica, pagarle a los técnicos sus comidas, pagar un día y medio más de renta de equipo de iluminación que se quedó colgada en el teatro. Los equipos técnicos dicen, oye, pues ya iluminar esto te va a costar más. O sea, y de repente, claro, sí se está elevando muchísimo el presupuesto por querer, ahora sí que cubrir cada vez más y cada vez hay más. Sí, y de gente falta un premio para caracterización y maquillaje, falta un premio para teatro experimental, falta un premio para, o sea, todos queremos encontrar un huequito
para honrar En ese escaparate maravilloso. el trabajo específico que hacemos, ¿no? Y quiero competir, o sea, no es nada más encontrar el huequito que hace exactamente lo que yo hago, ¿no? O lo que me gusta, sino además quisiera competir con ella. ¿Sí me entiendes? O sea, y no, que no compite nada más, yo competir con ella y ganarlo yo, Obviamente. obviamente ganarlo yo, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, no, acerca exageras, bueno, estás destilando de forma muy básica, y no es básico, es de verdad es lo que hay, es la realidad. Es la realidad. Y entonces reconocer eso y escarbar, y detrás de todas las querellas y de todas las críticas y de todo, ¿no? Que realmente lo que haya debajo de todas las explicaciones y los enjuagues, ¿no? Que sea eso, dices tú, es naturaleza humana, es lo que somos, está bien, a esto nos metimos, trabajemos con eso, pero mantengámoslo muy presente. A ver, no sé si es una pregunta medio impertinente, pero ¿no Ajá. está pasando lo mismo en los metros que en Desaforados? Que de repente no dimensionaste lo que era. Porque, digo, la primera vez uno dice, además lo acabas de decir, salió maravillosa, todos lo recordamos, wow, y nunca pensamos que se fuera a lograr esa alfombra roja y esa padrísima logística de todo el evento y todo. Entonces le subimos 4 grados al siguiente, porque tiene que salir mejor, y tiene que salir mejor. Pero dices, cada quien empieza ya no nada más a querer ser parte de eso, sino también recibir algo. Sí, y hay mucha gente que lleva jugando a la tómbola 4 o 5 años, no ha ganado, y qué pedo. Y hay mucha gente que llevaba ya 3 veces que ganó y la cuarta no ganó y sucede lo mismo. Es así de, ¿cómo? ¿No? O sea, Yo soy el number one. exactamente. ¿O por qué ganó este otro? No, entonces esos premios no funcionan, ¿no? Y claro, eso en las otras ceremonias de premiación que funcionan como referentes, que son las europeas o las norteamericanas, pues como llevan 60 y tantas, o sea, los Óscares van a celebrar 100 Óscares dentro de un par de años, ¿no? Entonces, estos errores, aciertos, ¿no? Estas pruebas y errores se promedian a lo largo de 50, 100 años, y entonces uno puede decir, pues puede estar en desacuerdo con los Tonys y te pueden enfadar, pero pues, al año siguiente los vas a ver otra vez y ya se vuelven como un staple normal, etc. Entonces lo que en los metros tenemos que hacer es aguantar vara, ¿no? Si un productor dice, no, este año no voy a participar hasta que no hagan esto y el otro, pues bueno, si no lo podemos hacer, vamos a ver si el año que entra lo podemos hacer y a lo mejor el año que entra vuelves, ¿no? O si la actriz dice, no, si no me nominan a mí, yo no voy a ir, no sé qué, no sé, bueno, pues a ver si te nominamos. O hay gente que dice, no garantiza que voy a ganar. entonces no voy, ¿no? Que eso pasa. O hay gente que dice, yo no voy a ir nunca a los metro, ni voy a participar, porque quiero que me vengan a preguntar por qué, ¿no? Y entonces preguntémosle por qué, y está bien, ¿no? Que esas opiniones existan, porque creo que lo importante es siempre considerar a los metro, verlos bajo muy lúcidamente, ver todos sus errores y sus contradicciones, verlo como un proyecto vivo que va a ir cambiando siempre. No es que sea perfectible, es que es imperfectible. O sea, es más bien es al revés, ¿no? Podemos ir quitando y poniendo y modificando el reglamento ¿no? Para responder a las preocupaciones del año en curso, para descubrir que eso no era importante, sino era importante otra cosa, y entonces enmendamos el reglamento para la siguiente edición y resulta que en esa edición ya no era relevante lo que queríamos componer del anterior, sino otra cosa que no previmos, y entonces siempre estás como correteando y no pasa nada. Esa es la naturaleza de los premios, nada más hay que aguantar vara. Es una cosa que no estamos haciendo para ahorita, para los próximos 2, 3 años, sino es algo que quiero que evolucione, que quiero que se transforme, que se quede de alguna manera en esto. Sí me preocupa que estamos resistiendo mucho ante la forma en la que está cambiando nuestra industria. O sea, queremos a fuerza un premio para formas más tradicionales de artes escénicas que evidentemente están en crisis porque no están encontrando públicos, pero por ejemplo experiencias inmersivas, multitudinarias
o espectáculos drag, o stand-up, o lo que tú quieras, que es a donde se están moviendo los públicos, ahí decimos, eso no es teatro, eso no es lo que yo hago, ¿no? Y, perdón, ya toqué aquí el micrófono, pero es eso, y es, o sea, es lo que pasaba hace 80 años que decíamos, yo musicales no, yo hago ópera. ¿Sí me entiendes? O sea, las cosas van a evolucionar y los metros tienen que evolucionar y ahí vamos a ir evolucionando. A ver, 3 preguntas rápidas surgidas de esto. Sí. Yo he escuchado por ahí gente que dice, es que no es concebible que se cobre por participar. Ajá. O sea, tendría que ser, pues ¿cómo? Estoy pagando casi para que me den el premio. ¿Qué le respondes a esa gente? Bueno, han corrido el maratón, han participado en un torneo de tenis. Hay que pagar. Pues, pagas tu inscripción y nadie te está dando un trofeo. O sea, si pagas para concursar, para competir. Si no cruzas primero la meta, te dan así un certificado de participación, punto, se acabó, ¿no? Un vasito de agua, ya. O sea, eso es, si llegas en primer lugar, te dan una medalla, te suben a un pedestal, te hacen una fiesta, ¿no? O sea, y cobramos, y eso no hay problema. La gente, por ejemplo, no sabe que en los Tonys pagas, en los Óscares pagas, en los Grammys pagas, en los Emmys pagas, te inscribes, hay un contrato, hay todo eso sucede y es un poco tremendo que no podamos tener esa conciencia. Muchos productores me han dicho, por favor, deja de decir que pagamos, porque entonces la gente se concentra demasiado ahí, ¿no? Y la quinta misión de los metros, de las 4 que tenemos, es generar una cultura de la retribución para que también dejemos de trabajar gratis y que valoremos el trabajo de nuestros colegas con recursos económicos y no nada más con, ay, te voy a hacer el favor. Eso es importante, sobre todo porque además el dinero que recolectamos lo regalamos. Ni siquiera lo usamos para hacer la ceremonia, sino además muy abiertamente decimos, el dinero que me estás dando lo voy a pasar a una asociación civil que se dedique a teatro social, ¿no? Pero te lo voy a recibir y te lo voy a exigir porque esto que estamos haciendo no es un milagro, no sucede de forma milagrosa. Tenemos todos que abonarle a esto. Y de eso nos hace falta cultura de eso, ¿no? O sea, ¿por qué no hay asociaciones de actores, asociaciones de directores, asociaciones de escenógrafos, sindicatos, gremios, etcétera, poderosos? Porque no queremos contribuir, ¿no?, a que eso funcione y alimentar eso económicamente. En el momento en que dices, sí, cobro, ay, no, todos desaparecemos. Entonces, como si fuera pecado. Creo que esa cultura de la gratuidad, ¿no?, a mí me parece importante que culturalmente también la trabajemos. Entonces, si va a ser un problema porque en Ventaneando dicen, es que cobran no sé qué, me parece mucho más interesante que lo digan en Ventaneando y que se inicie esa conversación, ¿no? Y que para las 2 o 3 personas que sí digan, no, yo quiero discutir eso un poquito más, ¿por qué cobran? Y que entonces entiendan por qué cobramos y qué pasa con ese dinero, etcétera. Me parece que es mucho más importante que esas 3 personas, que son 3, ¿no? Esas 3 personas lo entiendan y digan, no, pues ya me cayó el 20, ¿no? Y ir de 3 en 3. Aunque haya 100 millones de mexicanos que digan, no, esos premios son una basura porque cobran, ¿no? Segunda cosa, hablaste de los amigos o relaciones que se han perdido. ¿Ha valido la pena, Sergio? Nunca es fácil perder amistades por esto. Entonces, en ese sentido, no vale la pena. O sea, hay veces que me despierto y me digo, ay, hubiera puesto un puesto de jugos, ¿no? Y sería amigo de todas estas personas. Y sin embargo, pues luego digo, bueno, pero también está chido tener un proyecto de vida y querer dejar esta huella y también reconozco pues lo imposible que se vuelve. O sea, no hay una solución, ¿no? Cuando el ego de alguien está herido por algo, nadie va a admitir que su ego está herido por no haber ganado un premio. Nadie, ¿no? Entonces es difícil iniciar una discusión porque es difícil reconocer lo que está debajo de estos sentimientos, ¿no?
Y la gente lo intelectualiza, ¿no? De otras formas. Es, no es que yo me quisiera ganar el premio. Lo que yo quisiera es por ahora, y te das cuenta que lo que está abajo es, yo quería ser parte de ese momento, ¿no? Y o me desconcierta muchísimo que mi enemiga haya ganado, ¿no? Y que se esté enalteciendo el trabajo de mi enemiga cuando representa justamente todo lo que no soy yo. Entonces, em, pues ha sido muy doloroso perder 2 o 3 amistades por ahí. No perderlas porque digo, tampoco es que... Pero bueno, sí, estas distancias que se ponen a partir de un proyecto así y creo que sabía que era una cosa que podía suceder. Entonces tampoco me sorprende mucho. Y la tercera, acabas de decirlo, un proyecto de vida. Antes de pasar a tu proyecto de vida, Sí. ahora sí que como cabeza de este proyecto, a partir de todo lo ya vivido, ¿qué podemos esperar de la quinta edición? No me revele los cambios, pero Ajá. va a haber ajustes. No, muchos cambios. Creo que eh, nos vamos a reducir. O sea, no va a ser difícil porque dentro de todos estos moquetazos de ábranme cancha, expandan los metros porque necesito un espacio para mí, lo que yo represento, lo que yo hago y para competir con esta que quiero. O sea, y ya no podemos, porque no estamos consiguiendo suficientes recursos para dar atención a toda la gente que quiere ser atendida. Entonces tenemos que reducir y decir, con los recursos que podamos, vamos a tener que ceñirnos a eso y reconocer que no podemos seguir o arrojar a los metro a una crisis de echamos la casa por la ventana y no tenemos cómo pagar el internet el mes que entra, ¿no? Pero es porque había que echar la casa por la ventana, que fue lo que pasó el año pasado, ¿no? Echamos la casa por la ventana y nos levantamos al día siguiente diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, sí, es un problema. Y fueron así los últimos 7 días de los metro, de que llegó así el de protección civil, así de, me mandan traer no sé cuántos guardias más y 15 cosas más y gástate 100,000 pesos aquí, 100,000 pesos allá, para que, y yo así de, oye, pero no, y así de, no, sí, si no, no lo puedes hacer. 2 días antes, ¿no? Y dices tú, bueno, ya para dónde me muevo, ¿no? O toda la gente que se quedó sin poder entrar a la fiesta y yo ahí con mi tarjeta de crédito así metiendo gente a la fiesta porque pues no cabíamos y el antro me dijo aquí, hasta aquí y los demás los tienes que pagar. Ya había yo pagado por 600, ¿no? Pero llegaron 800, ¿no? Y se quedaron fuera. Se quedaron, no fue. Pero yo decía, güey, o sea, y todos así con carita de perritos tristes, así de, ¿no? Y o esta cosa de que todos los grupos querían hacer su bailable y pues, órale, el teatro, un día y medio más, equipo, órale, ¿no? Alto, ¿no? O sea, tenemos que ser más responsables. Sí. Y creo que tenemos que separar lo que nos interesa a los teatreros, que es la ceremonia, y lo que le interesa a las marcas, que son quienes pagan la fiesta, ¿no? Vamos a hacer un experimento para separar esas dos cosas, para que la gente, que ha quedado inconforme con la forma en la que la ceremonia ha venido hilando intereses de los patrocinadores corporativos, etcétera, y que ya no les gusta porque ellos quisieran que todo se pagara de una fuente misteriosa de la cual no se quieren enterar. Vamos a ver si nos sale eso, ¿no? Si podemos hacer que nuestra ceremonia sea algo nuestro, sea algo comunitario. Es posible que ni siquiera suceda en vivo, que la editemos y que luego la saquemos, ¿no? Porque el en vivo es algo muy caro. Que decimos, oye, ¿por qué estamos pagando tanto, no? Se puede grabar hasta un falso vivo. Hasta un falso en vivo, ¿no? Y entonces estamos viendo eso, ¿no? Para que entonces esos dineros los podamos alocar en otros lados y y entonces hacer esa separación y también responder a la forma en la que la gente ve televisión ahora, que es en su celular, mientras juegan un juego en su iPad, mientras alguien más ve algo en la televisión, mientras acarician un gato, mientras le sale a su mamá, ¿no? Entonces, esos hábitos de consumo de medios, los metro tenemos que responder a ello. Y siento que ahorita nos quedamos ya 5 años atrás.
Entonces sí vamos a dar ese salto que me parece importante. Va a haber muchos cambios y espero que podamos dar esa evolución. Creo que no sería bueno intentar emular las ceremonias que han salido bien en otros años, pensando que si repetimos esa misma fórmula siempre nos va a salir bien. Y creo que también vale la pena señalar que si este proyecto es un proyecto de largo aliento, que entonces de las 100 ceremonias de los metro que haya, 40 van a salir mal, 60 van a salir bien, y ese es un buen promedio de bateo, ¿no? Dos preguntas y volviendo casi al origen. Ajá. ¿Qué le ha pasado al Sergio escenógrafo, al Sergio diseñador? No se sabe dónde está. Ajá. ¿Huyó? Huyó del país. ¿Hay algún plan, Sergio? No, ahorita no tengo nada. Tengo unos anfiteatros ahí pendientes que no me han llamado y que yo digo, ay, ¿Se harán o no se harán? ¿Qué pasa? no lo sé. Y no lo sé. Mira, todos los días los metros demandan de mí mucha atención porque aunque la gente únicamente va a los metros una vez al año y se ponen el chip de camino al teatro y se quitan el chip cuando regresan a su casa, para mí el conseguir los recursos y hacer el certamen y calificar las obras, inscribirlas y recuperar la información, es el trabajo de todo un año de una oficina que cobra sueldos quincenales todos los que trabajan ahí y yo tengo que salir a conseguir esa lana, ¿no? Entonces, o sea, estoy seguro que si la pandemia no nos hubiera atropellado, sería un proyecto fácilmente sustentable que me permitiría ejercer mi profesión de escenógrafo un poco más cómodamente. Pero ahorita que la pandemia destanteó todo, sigue siendo un proyecto que necesita de mi atención todos los días a todas horas para buscar esas chuletas. Y entonces ahorita estoy dedicado a buscar esa chuleta y cuando me hablan para diseñar una escenografía en donde voy a cobrar 40,000 pesos por un trabajo de 3 meses, yo les digo, ¿sabes qué? No puedo porque yo necesito reunir tanta lana para tener la previsión operativa de abril, ¿no? Entonces me voy a poner ahorita a bajarle una lana a ver qué banco y a ver qué empresa y a ver qué patrocinador donde puedo tener esa lana para pagar esos sueldos. Eso es lo que está pasando realmente. ¿Cuál es la planta laboral de los metros? Somos 6 personas entre redes sociales, contenidos. Hay 2 personas exclusivamente dedicadas al certamen, a todo el día atender a las gentes así de inscribir las obras de teatro, mandar tus fotos, recolectar los nombres de cada quien. Le pedimos a todos los participantes, ¿están dominado o no? Que mandes cómo se pronuncia tu nombre, para que en caso de ser nominado, quien sea que tenga que pronunciar tu nombre lo pronuncie como tú quieras. ¿Por qué? Porque ya nos pasó que alguien ya, amistades perdidas porque se pronunció mal un nombre. Y dices tú, ¿eso es una payasada? No. No. Todos tenemos nuestro ego de... Sí. Una mañana con mis alumnos hablábamos de la pronunciación de los nombres y totalmente de acuerdo. Exacto, entonces eso... Periodístico lo ve. No, inscribir una obra a los metros es muy, un ejercicio muy soviético porque es un papeleo tremendo. Porque que la gente me dice, bueno, pero ¿qué? O sea, escribir una obra en los metros, ¿qué? Le dije, sí, es por su bien. Porque si salen nominados o salen ganadores, se desatan una serie de broncas que así tiene que ser, ¿no? Ni modo. Entonces, sí es un engorre espantoso, sobre todo la primera vez que un productor inscribe una obra, ya luego se vuelve más fácil. Pero también le da mucha seriedad al proceso. Bueno, antes de la última pregunta, 3 felicitaciones. Ajá. Primero por los trabajos de escenógrafo maravillosos. Qué padre. Padrísimos. Por Desaforados, que de veras creo que marcó un momento en esta comunidad teatral. Y por los metros que yo veo que crecen y crecen y crecen. Y qué bueno que esta última reflexión de acotarlos y creo que le va a hacer mucho bien. Le va a hacer mucho bien al premio y a la ceremonia y a tu salud. Espero que sí. Y la última, ahora sí. Ajá. ¿Qué es el teatro en tu vida, Sergio? Una necedad.